Dios, en su infinita gracia, en su bondad, les bendiga y los guarde. Bienvenidos a este espacio de oración, bienvenidos al Redil, donde nos encontramos con el único propósito de aprender de la palabra de Dios. Le invito allí donde estás a que apartes el tiempo de manera intencional para que podamos juntos aprender de la palabra de Dios. Si conoces de alguien que consideras que necesita aprender de la palabra de Dios para direccionar su vida, para acercarse más a los principios de la Biblia, este es el momento que le compartas el link para que podamos aprender de la palabra de Dios. Vamos a ir al primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, para que sigamos nuestro estudio bíblico. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios desde la cárcel en Roma, desde la Mamertía, la cárcel de la Mamertía. Y los Efesios, siendo una iglesia fervorosa, con un amor práctico, con una fe práctica, Pablo los motiva a que coloquen la mirada en las cosas de arriba, a que miren hacia el cielo y entiendan el verdadero sentido de la vida. En nuestro devocional pasado, hoy hace 8 días, estudiamos que al final del verso 17 Pablo le pide a Dios que le ilumine el entendimiento a la iglesia de Efesios para que puedan entender la revelación del conocimiento. Y aprendimos que esta palabra conocimiento que Pablo pide no es solamente que se llenen de información, gnosis significa conocer, sino que ir más allá a la epignosis, conocer la fuente de la información, conocer a Dios. Eso es lo que Pablo pedía, que la iglesia tenga la capacidad de acercarse más a Dios, de conocer más a Dios. Que conozcamos la fuente de toda información, de todo conocimiento. Y nosotros conocemos a Cristo, el cual nos reveló al Padre, el cual nos muestra el camino de nuestra esperanza que no perece, la vida eterna, de nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús, la salvación y vida eterna. Esa revelación vino por Cristo. Hoy nos corresponde estudiar ese verso, comenzar a estudiar ese verso 18 de Efesios 1. Vamos a leerlo juntos. Efesios 1:18. Dios te bendiga, Belkis, Dios te bendiga, Aurora, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Efesios 1:18 dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y las riquezas, y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. Pablo oraba por conocimiento, porque supieran cuál es la esperanza y les fuera revelada la verdadera herencia de los santos. Por esas 3 cosas oraba Pablo. Esa esperanza por la cual Pablo clamaba es de esos temas fundamentales en las doctrinas de Pablo. La palabra esperanza aparece 38 veces en las cartas paulinas y Pablo discurría, hablaba de los principios de la arquitectura de la iglesia, cómo deberíamos funcionar como iglesia, pero cada cierto tiempo él habla de la esperanza.
que la iglesia tiene que crecer en la esperanza, conocer la esperanza a la cual fue llamado. Es uno de los puntos transversales de toda la doctrina de Pablo, la esperanza. Aparece 37 veces, 38 veces. La esperanza tiene que ver con la expectación del futuro, con esperar un buen futuro. La esperanza tiene que ver con mi gozo presente respecto a mi visión de futuro. La esperanza viene de una palabra que en el original es el pis, que significa más allá. La esperanza tiene que ver con ver más allá de las circunstancias. Por eso Pablo le dice a los efesios para que sepan cuál es su real esperanza. Más allá de las turbulencias, más allá de las angustias, más allá de lo que estamos viviendo, hay una esperanza. Acuérdense ustedes que comenzamos este estudio de Efesios por la similitud que hay entre la iglesia de Efesios, que estaba pasando una posguerra, unas pestes que habían arrasado con esa parte de Asia, y había un auge económico y una mezcla entre la filosofía y las religiones, que es muy parecido a lo que nosotros como iglesia postmoderna estamos viviendo. Y Pablo quiere que ellos entiendan cuál es la verdadera esperanza del cristiano, cuál es el sentido de vivir en esta vida, de llegar al Evangelio, para dónde vamos, cuál es el sentido de creer en Cristo. ¿Cuál es nuestra verdadera esperanza? La esperanza, esta palabra, el pis, esperanza significa más allá, adelante. Tiene que ver con el buen futuro, con la expectación del futuro. Y esta esperanza, para que sea sólida, para que sea firme, tiene que estar fundamentada en los principios de Dios. Mire usted lo que dice Job 11, 18 y 19. Este texto ya lo hemos estudiado en esta serie de estudios. Job 11, 18 y 19 dice así: tendrás confianza, porque hay esperanza. Esperanza tiene que ver con la vista más allá, porque hay esperanza. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor, al presente, a los acontecimientos, a la tristeza, a la lucha, a las depresiones, a las angustias. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Nada te espantará, nada te quitará el gozo. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Esta es la esperanza que proviene de colocar nuestra confianza en Dios. Ahí mismo en Job 14, 7 y 9, mire usted lo que dice la Biblia allí. Job 14, 7 y 9 dice así: hablando de un árbol que es talado, que aparentemente ya no tiene esperanza, no tiene esa visión en el futuro, no tiene ese más allá de las cosas. Mire lo que dice la Biblia. A partir del 8 lo voy a leer. Dice: si se envejeciera en la tierra su raíz, hablando de un árbol cortado, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el olor de las aguas, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Esto habla de la esperanza, de un árbol que está talado, porque si el árbol fuere cortado, el 7, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán, y si su raíz envejece, al olor de las aguas reverdecerá. Y cuando Job habla de estas dos cosas en el Salmo 14, en el capítulo 14, y en el capítulo 11, cuando dice tendrás confianza porque hay esperanza, estaba pasando los momentos más oscuros de su vida.
Pero él sabía que su esperanza no dependía de las circunstancias. Por eso él dijo, mirarás alrededor, pero estarás seguro. Independiente de lo que miraba, su esperanza estaba colocada en Dios. Yo creo que esta es la misma sensación que tenía el rey David cuando escribió el Salmo 46. Levantaré mis ojos a Dios, a los montes, a lo alto, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, porque sinceramente me puede ayudar porque Él hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero jamás, ni se dormirá el que me guarda. Aunque se estremezcan los montes, aunque se trasladen al corazón del mar, nada lo podía mover, porque su esperanza no estaba en sus competencias, en sus capacidades, en sus influencias, en sus relaciones. Su esperanza estaba en Dios. La esperanza que no perece es aquella que está en Dios. La esperanza es ir más allá aún de las tribulaciones, de las angustias. Nuestra esperanza está en Dios. Hay tres conceptos fundamentales para la esperanza. Primero, que nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra esperanza no está en el sistema actual. Nuestra esperanza no está en nuestras competencias. Nuestra esperanza no está en lo que hagamos. Nuestra esperanza está en Dios. Mire usted cómo lo dice el Salmo 39. El Salmo 39 dice así. Salmo 39, 7. Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y el alma contesta a sí misma, dice, mi esperanza está en ti. Aquí es cuando el Salmo 23 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán alientos. No se trata de mí, no se trata del valle, no se trata de las circunstancias. Mi esperanza está en ti. Salmos 39, 7. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en Dios. Él es el Dios de mi esperanza. Mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios, primero. Segundo, mi esperanza es de Dios. Salmos 62, 5. Así como Salmos 39, 7 dice, mi esperanza está en ti, mis ojos están colocados en ti. En Salmos 62, 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. De Dios es mi esperanza. Salmos 39, 5. Mi esperanza está en Dios. Mi alma necesita entender eso. Mi esperanza está en Dios. Y Salmos 62, 5. De Él es mi esperanza. Mi esperanza está en Dios. De Dios es mi esperanza. Mi esperanza está en Dios y de Dios es mi esperanza. Primero, mi esperanza está en Dios. Segundo, de Dios es mi esperanza. Y tercero, Dios es mi esperanza. Mi esperanza está en Dios. De Dios es mi esperanza. Mi Dios es mi esperanza. Salmos 14, 16. Dios es mi esperanza. 14, 6 dice así. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza.
de Dios, mi esperanza está en Dios, de Dios es mi esperanza, Dios es mi esperanza. Salmos 14:6. Pero Jehová es su esperanza. Miren, mis estimados hermanos, cuando en el Antiguo Testamento, se habla de esperanza, no tiene el mismo enfoque o significado que tiene en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, esperanza significa más allá, visión de futuro, confianza en el futuro. El pis, la palabra griega el pis, visión de futuro, más allá de la tormenta, de las circunstancias, visión de futuro. Eso significa el pis. Pero en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en ese texto de Job 11, 18 y 19 que dice, tendrás confianza porque hay esperanza. En ese texto la palabra no fue escrita en griego, sino que fue escrita en hebreo. ¿Y cuál es la palabra en hebreo? Tikvah, que significa cuerda o soga o agarradero. Para los hebreos, cuando ellos dicen en el Salmo 39:7, de Él es mi esperanza, David lo dice cuando está huyendo, porque este salmo son los salmos del destierro, cuando él está huyendo. Dios, de Él es mi esperanza, él se sujeta de esas promesas que Dios le hizo. Nuestra esperanza está en Cristo, porque pese a las circunstancias Él ha prometido que volverá, Él ha prometido salvarnos, Él ha prometido que estaremos con Él frente al gran trono de la gracia. Nuestra esperanza está en la obra de Cristo. Es de ahí de donde se toma mi alma, de las promesas que Cristo nos ha hecho. Me iré a preparar morada para ustedes. Esa es mi esperanza. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi esperanza es que por su sacrificio soy hijo de Dios. Me sujeto. No hay quien me mueva. No importa el abismo que quede abajo. Ese es el concepto hebreo de la palabra esperanza. No importa el abismo, estoy sujeto. Y en el caso nuestro, sujetos de Cristo. El Mesías, el Redentor, el Salvador, el que ama mi alma. Esa palabra en el Antiguo Testamento que se traduce para el español, esperanza es cuerda, agarradero, sostén. Mientras que en el Nuevo Testamento el elpis es anticipar algo antes de acontecer. ¿Por qué esa palabra elpis en el Nuevo Testamento es usada por Pablo? Acuérdense ustedes que Pablo le está escribiendo esta carta a los efesios están influenciados por la forma de pensar de los griegos. Y los griegos buscaban la iluminación del conocimiento. Pero el conocimiento de ellos era plano. Pablo, cuando les dice la palabra elpis, anticipar el futuro, estaba colocando la mirada de los efesios en la verdadera esperanza después de que esta parte de la película de nuestra vida en este tiempo pase. ¿Cuál es tu verdadera esperanza después de que no estés en este cuerpo? Después de lo ostentoso que podemos llegar a ser, de lo prepotente, de lo poderoso, de lo rico, del disfrute que podamos tener, ¿cuál es la verdadera esperanza? Eso es lo que Pablo buscaba que ellos entendieran. ¿Cuál es tu verdadera esperanza? Certeza del futuro, anticipación del futuro, de lo que va a acontecer. Nuestra esperanza tiene que tener los dos ámbitos, el del Nuevo Testamento, certeza de que hay salvación en Cristo, de que hay vida eterna en Cristo, de que Dios
siempre ordena todas las cosas para nuestro bien. A pesar de las circunstancias, mi futuro está en las manos de Dios. Yo no tengo nada que arrebatarle al diablo. Porque, como dijo David, Satanás, tú no escogerás mi herencia. Yo dependo de la misericordia de Dios. No hay quien resista tu poder. Dice Job 42:2, Señor, yo sé que tú lo puedes todo. Y no hay quien pueda estorbar tus planes. Esos principios de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, está en todos lugares. Omnipotencia de Dios, todo lo puede. Son fundamentales para que mi alma entienda quién gobierna. Mi esperanza no está en los políticos, mi esperanza no está en el gobierno, mi esperanza no está en la economía, mi esperanza proviene del que hizo los cielos y la tierra. Y eso es como una cuerda, como un sostén. Puedo mirar al futuro, la palabra el pis, certeza del futuro, pero sujeto sobre sus promesas. Las promesas, no de la revelación. Porque alguien me puede decir, es que Dios me revela que te va a ir muy bien mañana. Sí, pero después de mañana, ¿qué? Y acuérdense ustedes que hay unas promesas, hay unos beneficios que son circunstanciales y otros son condicionados. Mientras que sus promesas son en el sí, en el amén, por la eternidad. Yo no dependo de las circunstancias actuales ni de la revelación actual, dependo de sus promesas. Él ha prometido llevarme al cielo y lo hará, a pesar de mí. Pasará por encima de mí, nos perfeccionará, nos disciplinará, nos encaminará, hará lo que tenga que hacer, pero Él cumplirá su propósito en nosotros. Es Él. Nuestra esperanza es que no estamos en nuestras propias manos, estamos en las manos de nuestro Hacedor, de nuestro Rey, de nuestro Señor, del Todopoderoso, del Elión, del Altísimo. Nuestra esperanza se fundamenta en sus promesas inamovibles. Como una cuerda nos agarramos de ella. Así como el tibak, cuerda. La esperanza es una cuerda de la cual nos sujetamos. ¿Nos sujetamos de qué? De sus promesas. Miren ustedes que Colosenses 1:27, vamos a leerlo juntos. Allí el Señor dice que colocó esa esperanza dentro de nosotros. Colosenses 1:27. Dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Lo tenemos todo. Nadie te podrá quitar la esperanza de gloria. No hay tribulación, ni angustia, ni guerras, ni hambres, ni tempestades que se puedan levantar a quitarte la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Y Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Acuérdense ustedes que hemos venido estudiando el término de la fe y el amor. Pablo, uno de los ejes fundamentales es la esperanza a la cual fuimos llamados. Cuando no entendemos cuál es nuestra esperanza, vivimos de las circunstancias actuales. Sufrimos por las circunstancias actuales. Decrecemos en la fe por las circunstancias actuales. La palabra esperanza es el pis. Ya les dije el pis. Pero la palabra fe, que esta ya la estudiamos, es pistis. Y Pablo las utiliza unidas en los Corintios, en los Colosenses, en los Efesios. La palabra esperanza y la palabra fe. El pis y pistis. Esto nos da forma a nosotros como hijos de Dios. ¿Qué nos hace renacer para una esperanza viva? La fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos da forma? Porque es que nacemos siendo niños espirituales,
Pero ¿qué nos da forma como hijos maduros? La fe, la esperanza y el amor. Ya vamos para allá. La fe que salva nos hace nacer como niños en Cristo Jesús. Por cuanto creyeron, son hechos hijos de Dios. Pero cuando nos quedamos ahí, nuestra esperanza es la última revelación, la última administración, el último empoderamiento, el último dicho. Somos niños, como cuando usted al niño lo va arreando, lo va llevando de pasito en pasito. Y el día que no hay esa estimulación externa, ese día no va a andar, ese día va a estar afligido, ese día no quiere abrir el negocio, ese día no quiere levantarse de la cama, porque no hay una estimulación externa, porque tiene una fe para salvación. Pero para que la fe evolucione a una fe madura, una fe práctica, una fe se necesita que a esa fe sea unida la esperanza. La fe y la esperanza unidas. Mire cómo se lo dice Pablo a los romanos en 15:13. Romanos 15:13, para colocarnos en contexto. Romanos 15:13. Dice así, Romanos 15:13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Miren, mis estimados hermanos, cuando sabemos que Cristo murió por mis pecados, es esa fe que salva. Pero cuando entendemos la dimensión de la resurrección de Cristo, es una fe en esperanza que Él fue primicia de los que resucitaron para que nosotros, los que un día vamos a partir o vamos a ser levantados, también vamos a tener vida eterna. Es una fe dinámica en el tiempo, que aunque pasen muchas circunstancias, aunque pasen muchos valles, aunque vengan las tormentas, mi esperanza está centrada en la obra de Cristo que me llevará hasta la eternidad. Para el que cree, hermanos, tiene la esperanza en Cristo Jesús. Y esa esperanza no te puede ser quitada. En Gálatas 5:5, mi estimado, vamos a leerlo. Gálatas 5:5 dice así. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. La fe unida a la esperanza le dan forma a la iglesia. La fe unida a la esperanza. Acuérdense ustedes que Pablo reconocía que los efesios tenían una fe práctica y un amor en el servicio. Se amaban ellos como iglesia y tenían una fe práctica. Pero Pablo en el verso 17 del capítulo 1 de la carta a los Efesios dice: es necesario que les sea iluminado el entendimiento para que tengan el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentido de esto? Que les sea revelada la esperanza y la herencia en los santos. O sea, no solamente tienen que congregarse, no solamente tienen que creer por los milagros, no solamente tienen que amarse como iglesia, sino tienen que ir más allá, al conocimiento pleno de Dios. Tienes que madurar, no tienen que estar siendo empujados todo el tiempo, sino tienes que madurar, lo que Pablo le decía. Y aquí dice que es la esperanza y la fe. La fe unida a la esperanza lleva a darnos forma como iglesia, como hijo de Dios. Una persona que solamente se queda en la fe salvadora, la fe carismática o la fe práctica, siempre va a estar fluctuando, porque cuando no sienta esos impulsos de fe,
va a quedar postrado en medio de las circunstancias y va a necesitar una ayuda externa para poder avanzar. Pero la fe unida a la esperanza, entendiendo que la esperanza es estar unido a las promesas de Dios como el concepto del Antiguo Testamento, nos va a llevar más adelante, nos va a dar forma. La fe, el amor y la esperanza son aquellos ámbitos que definen al cristiano. Pablo se lo dice a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 2. Mire cómo Pablo se lo dice a los tesalonicenses. Vamos juntos a leerlo allí. Capítulo 1, verso 2 y 3. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Señor de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza que es en Cristo Jesús. Pablo se acordaba de qué? De la fe, del trabajo, del amor y la esperanza. ¿Qué reconocía Pablo en los tesalonicenses? Que tenían fe, que tenían esperanza y que tenían amor. Por eso a la iglesia que le fue dado el mensaje del arrebatamiento de la iglesia, porque Pablo dice a los tesalonicenses: no todos los que estamos vivos moriremos, sino que algunos que estemos vivos seremos arrebatados. ¿Y por qué? Porque ya era una iglesia madura que podía comer cosas sólidas. No era una iglesia de esporádicos que vivía de campaña en campaña, de empujón en empujón, sino una iglesia que permanecía, que avanzaba, que prosperaba, que buscaba la voluntad de Dios, que crecía, más allá de crecer en número, crecía en el conocimiento de Dios, que la palabra los iba transformando. ¿Y qué identificó Pablo en la iglesia de los tesalonicenses que no identificó en la iglesia de Efesios? En Efesios tenían fe y amor, pero en los tesalonicenses dijo: tienen fe, tienen amor y tienen esperanza. En 1 Corintios 13:13, 1 Corintios 13:13, mire usted lo que dice. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos son tres, pero el mayor de todos es el amor. Estos tres ámbitos le dan forma a la iglesia. Entre más crecemos en ellos, más consolidados, más maduros estamos en el camino del Señor. La fe salvadora, una fe madura, una fe dinámica, una fe práctica, un amor fervoroso, un amor congregacional, un amor incondicional, pero también una esperanza que no perezca. Esas tres cosas le dan forma a la vida del cristiano: la fe, el amor y la esperanza, y las tres obran a la vez. Esto define la iglesia. Y no solamente una esperanza de las circunstancias, que Dios me pueda ayudar en las circunstancias que estamos. Una esperanza de resurrección. Una esperanza de ser guardados en el día de la prueba. Una esperanza de que aquel que nos prometió es firme para cumplir todo cuanto ha prometido. Una esperanza basada en Dios. Una esperanza de resurrección. Acuérdense ustedes que en 1 Corintios 15, del 54 al 55, dice que la muerte es sorbida en victoria. Que Cristo fue
la primicia de los que resucitaron, que no se enseñoreará más la muerte de la raza humana, que esta vida es pasajera, pero mi esperanza no está en cuánto logro, cuánto tengo, cuánto alcanzo aquí. Todo esto se va a quedar. El ministerio no se basa en construir grandes edificios, en congregar grandes gentes. El ministerio se basa en colocar la esperanza de gloria en el corazón de las personas a través del don del Espíritu Santo, darles el mensaje de que hay una esperanza viva que no perece ni siquiera con la tumba. Hay una esperanza de resurrección porque la muerte fue sorbida en victoria en Cristo Jesús. Cuando entendemos que ni la muerte nos puede quitar la esperanza, cuando entendemos que nuestra esperanza no depende de nosotros, sino de las promesas de Dios y aquel que prometió es firme, esto nos empodera, nos da un poder para enfrentar el futuro con confianza. Job 11:18, tendrás confianza porque hay esperanza. Hay esperanza. Esto nos empodera para la vida. Para, si me toca ir al hospital por X o Y circunstancias de enfermedad, hay esperanza. En medio del luto, de la tristeza, en medio de los procesos económicos de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestras necesidades con nuestros hijos, con nuestra familia, hay esperanza. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está fundada en nosotros mismos, sino que está fundada en Dios. Romanos 5, del 3 al 5, déjeme leerlo. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esperanza, fe y amor. Esto da forma al carácter del cristiano. Esto nos lleva a trascender más allá de las dificultades. Esto nos lleva a confiar en que Dios tiene absoluto control de todo cuanto hace. La fe nos ayuda a encontrar la senda correcta. Acuérdense ustedes que la Biblia dice: por fe somos salvos. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La fe nos ayuda a encontrar la vía correcta, pero la esperanza nos ayuda a permanecer en ella. La fe nos muestra la senda, la esperanza nos ayuda a permanecer en la senda. En Hebreos 7, 18 y 19. Allí nos dice que nuestra esperanza no es como la de los judíos. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia, que estudiamos un tema que dice que los judíos buscaban conocimiento, conocer mucho, saber mucho? Los judíos buscaban iluminación, los griegos conocimiento y los romanos gloria. Y la esperanza, esa era la esperanza de cada uno de ellos. Nuestra esperanza no es como la de ellos. Mire cómo es nuestra esperanza. Hebreos 7, 18 y 19, dice así: Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad o ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de Moisés. De la instrucción de una mejor esperanza, a la cual nos acercamos a Dios. ¿Y cuál es esa? Que nosotros seamos más sabios que los griegos, más iluminados que los judíos, más ilustres, más
gloriosos, más poderosos que los romanos? De ninguna manera. Nuestra esperanza está en que Cristo nos acercó a Dios. Nuestra esperanza está en Él mismo. Nuestra esperanza está en que nunca Dios ha dejado de llamarnos sus hijos. Tenemos una mejor esperanza. Lo que hace el Evangelio en sí es injertarnos en la familia de Dios. El conocimiento no hace eso. La gloria, el poder no hace eso. Lo sobrenatural no hace eso. El Evangelio de la salvación reúne todos los méritos de Cristo y nos da una esperanza genuina que no perece. Lo otro es accesorio. Si Dios me sana es accesorio porque Dios es nuestro sanador. Si Dios provee es accesorio porque Él es mi proveedor. Pero mi esperanza no son 3 pesos, no son mis posesiones, no es mi salud. Todo eso nos va dado con Cristo. Y a su debido tiempo nos mostrará su misericordia en cada ámbito de nuestra vida. Nuestra verdadera esperanza está en la resurrección de Cristo, esperanza de gloria. Nuestra verdadera esperanza está en que Cristo nos abrió la puerta al cielo. Nuestra verdadera esperanza es que a través de Cristo debemos tener comunión con Dios el Padre. Nuestra verdadera esperanza es que nos pudimos acercar a Dios. En Hebreos 6, ahí mismo en Hebreos 6, del 18 al 20, dice así: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra asirnos, amarrarse, colgarse con los hebreos? Y lo echa la palabra esperanza. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento, que es la mente de los hebreos, por eso la carta va a los hebreos, la esperanza significaba cuerda en la cual sujetarme, colgadero con el cual no me caigo. Significaba soga, sostenerse de algo. No importa el vacío, yo me sostenía de esas promesas. Él utiliza esta palabra, le introduce esta palabra aquí, y él dice que es aquello, dice, consuelo de los hermanos. Esto en el 6:18 dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, amarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de mi alma. Mire que no dice ancla de mi vida, porque la vida es un ratico. No dice ancla de mi espíritu, porque mi espíritu está unido a Dios. De mi alma, lo que yo sufro, lo sufro en el alma, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis recuerdos. Y entonces, a pesar de todos esos sufrimientos que mi alma puede trasegar en este mundo, está anclada, amarrada en la esperanza, que es haberme acercado a Dios, la cual tenemos como segura, firme ancla de mi alma, y que penetra hasta dentro del velo. Cuando Cristo muere, el velo se rasga, el velo del templo se rasga y los hombres ya podían tener acceso al lugar santísimo. Mi esperanza no está en lo material, en lo de afuera del tabernáculo, porque es que lo de afuera es la provisión de Dios, es la salud que Dios sí nos da, todo lo que Dios puede hacer con el sacerdocio de afuera. Nuestra verdadera herencia es que ahora sí tenemos acceso a Dios. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que nos hemos amarrado a la salvación. Y a la salvación en Cristo Jesús. Y eso ancla mi alma a las promesas de Dios. Me amarra a asirnos a las promesas de Dios. Y amarrado a las promesas de Dios, esa ancla no se queda en este mundo, sino que anda un poquito más allá y dice
la cual tenemos como segura y firme ancla de mi alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Dentro del velo de qué? Aquí está hablando del lugar santísimo. Penetra hasta la misma presencia de Dios. Mi esperanza está en Dios. Estoy amarrado de las promesas de Dios. Estoy creyendo en sus promesas, en su deidad, en su poder. Estoy amarrado, lo que Pablo le dice a los hebreos, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En ese verso 11 en el verso 11 y 12 del capítulo 6, mire usted cómo dice: pero deseamos, del libro de Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, amarrados a esa esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Mis hermanos, si hay algo en lo que tenemos que crecer, es en la esperanza genuina. La religión nos vendió muchos estadios de emociones, pero no nos dijeron cuál es nuestra esperanza general, genuina, la que impera sobre todas las circunstancias de la vida. Dios es un Dios que suple, Dios es un Dios benevolente, Dios es un Dios que sana, pero más allá de eso, nuestra esperanza de gloria está en Cristo Jesús. Y esa nos lleva a permanecer por encima de las circunstancias, nos habilita para las circunstancias de la vida. En Hebreos 10:23 dice así, con esto termino: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes, lo voy a repetir, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En Efesios 1:18, que es el texto que nos ocupa, Pablo dice, le pide al Espíritu Santo por los Efesios, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Una esperanza que no se desvanece con las luchas. Una esperanza que no tiene que ver con mis competencias, tiene que ver con su deidad. Una esperanza que no perece. Y en Efesios 10 dice: mantengámonos firmes en el uso de la esperanza, en la profesión de la esperanza, pero no con las miradas en lo que yo puedo hacer o lograr, sino que fiel es el que prometió. Eso lo necesita saber mi alma, que es por la fidelidad de Dios que yo puedo tener esperanza, visión en el futuro, certeza de lo porvenir y estar agarrado de las promesas de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, en el nombre de Cristo te suplicamos que esa esperanza genuina de la cual habla Pablo pueda renacer en nuestros corazones. Señor, que no seamos fluctuantes como niños, sino que nuestra esperanza sea de Dios, esté en Dios, Señor, y venga de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no ser fluctuantes, hoy sí, mañana no, sino a permanecer en el sí, en el amén. Porque la fe nos ha ayudado a encontrar el camino, pero la esperanza nos mantendrá en él. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga. Que Dios le haga abundar en fe, en esperanza y en amor para que crezca en los caminos del Señor. Le invito este viernes a las 7 de la noche a que vengamos por este mismo medio al devocional de oración. Si usted tiene alguna petición, háznosla saber si la podemos conocer para que podamos juntos presentarnos ante Dios, llevar nuestras peticiones, rogativas, acciones de gracias a Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Dios les bendiga.